Pues muy buenas noches, un gusto que nos acompañen, bienvenidos, bienvenidas a este programa La Paideia. El día de hoy, pues con el placer de recibir a un invitado muy especial, nos sentimos realmente complacidos y motivados de contar esta noche con la presencia del maestro Héctor Ayala Morales, a quien esta noche tengo el gusto de presentar. Muchas gracias, maestro, es un gran placer que nos acompañe. Y bueno, si usted me permite, vamos a comenzar. Seguramente a lo largo de la sesión vamos a contar con la compañía de más colegas, pero me permito presentar un poco de su trayectoria, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América y que ha participado de manera muy importante en el ámbito educativo en el estado de Michoacán. Primero como director de informática administrativa y director de administración de personal de la Secretaría de Educación del Estado, posteriormente como subsecretario de Educación Media Superior y Superior y como secretario de Educación en el Estado de Michoacán. Pues maestro Héctor, qué gran placer, qué gusto tener la oportunidad de saludarlo esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que el día de hoy están con nosotros. También pues aprovechar para felicitarlos. Hoy es Día Mundial de los Docentes. Es un tema que estamos de todos los que queremos y amamos la vocación docente, pues estamos contentos, ¿no? Creo que para todos ustedes, mi reconocimiento, mi respeto y por supuesto todo mi cariño. Muchísimas gracias. Pues qué gusto tenerlo en este día tan especial. Y bueno, un tema muy importante, porque creo que es un tema que a todas las maestras y maestros de nuestro país interesa, haciendo referencia justamente a la educación en México. Y creo que es una conversación interesante porque usted cuenta con esa experiencia de poder hablar de la educación desde las dos perspectivas, digamos. En muchas ocasiones, desde el ámbito de la docencia o desde la investigación, se ejercen posturas, perspectivas, críticas o análisis, pero en muchas ocasiones muchos son de fuera de, ¿verdad? Que es diferente a vivir esa etapa de estar dentro, inmerso en la complejidad que tiene el sistema educativo, tanto en el estado de Michoacán como en el país, y que bueno, usted ha vivido estas dos experiencias. Para comenzar, tal vez podríamos comentar un poco, si usted nos permite, desde su perspectiva. Héctor Ayala, quien estudió Derecho, quien hizo también un posgrado en Derecho, ¿cómo encuentra este camino en la educación? ¿Cuándo Héctor Ayala se encuentra con este campo educativo? Gracias, doctor Jesús. Pues bueno, es realmente apasionante el tema educativo. Yo coincido con todos los compañeros y compañeras que a lo largo de mi breve estancia en la Secretaría de Educación, pues dieron todo porque las cosas mejoraran. Hay mucho que hacer, es realmente complejo. Yo les puedo citar que pues la educación en nuestro país, no solo en el estado, en nuestro país inicia pues, prácticamente en no más de 100 años, un poquito más de 100 años tiene la Secretaría de Educación Pública que fue creada, 120 y tantos años ya, pero bueno, esta institución que regula el tema de educación básica tiene vaivenes de carácter político. Lamentablemente no podemos desvincular la política de la educación. Van y vienen reformas educativas, pero bueno, lo más importante siempre es el trinomio, el de los maestros, los buenos maestros y maestras, los padres de familia, que no se pueden deslindar de esa obligación, y también nuestros alumnos. En educación básica, posteriormente en educación media superior, también la brecha se va haciendo más aguda. Lamentablemente hay un tema de deserción escolar importante digamos, desde primaria, secundaria, desde ya el bachillerato y los que logran obtener una licenciatura.
es algo complejo y es un reto para todos los que amamos el sector, todos los que nos interesamos por el tema educativo, a los que nos llama la atención el tema. Pero bueno, hay varios retos. Yo iniciaría por citar los más importantes, y es que existe una desvinculación de repente de los políticos con el tema de la educación. Deben de verlo como una prioridad. Lamentablemente no es así, no en todos los casos, pero lamentablemente queda como un tema de gasto más que de inversión, porque dicho en confianza, y aquí que no salga de esta mesa de análisis, de diálogo y de crítica, es un tema que no les genera mucha rentabilidad política, porque para ellos es algo que significa un proyecto a largo plazo. Duran los gobiernos municipales 3 años, el gobierno estatal 6, los gobiernos federales 6 años. Entonces, para ellos es un tema de gasto muy importante y es un tema de poca rentabilidad política. Yo les invitaría a los políticos a que reflexionen y que crean en el futuro que representan nuestros estudiantes. Por decirles una cifra, en Michoacán representan los 72,000 trabajadores de educación básica pública, representan cerca de 28,000 millones de pesos al año. Si lo dividimos, que no es siempre así, pero si lo dividimos, un trabajador de estos 72,000 recibe no más de 200,000 pesos en líquido. O sea, obviamente los impuestos son mayúsculos, la Secretaría de Hacienda le da vueltas al dinero y no motivamos a nuestros docentes como debería de ser. Creo que tiene que haber un tema de reciprocidad de los gobiernos, es un tema de necesidad que exista una política pública educativa real, no ficticia y no de discursos, porque eso le ha hecho mucho daño al sector, le ha hecho mucho daño a los maestros. Los maestros en Michoacán son muy buenos, la gran mayoría son preocupados por su capacitación, son gente que está día a día dando todo por el todo, es decir, por los niños, y están preocupados porque el aprendizaje se desarrolle. Hoy yo veo un problema con respecto a los rezagos causados por la pandemia, los rezagos que dejó la pandemia educativa, los rezagos también en materia de infraestructura. Son varios temas, doctor Jesús, muy importantes todos, pero bueno, tenemos lo principal que son maestros y maestras que dan mucho de sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a muchos, de trabajar con ellos de la mano. Lamentablemente, pues fui un funcionario de la pandemia, 2 años de pandemia que prácticamente nos nulificaron en materia presencial, que dificultaron el aprendizaje, que dificultaron la formación continua de docentes. Si hablamos de historia, podemos reconocer que el siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo primordial para que la educación en nuestro país avanzara. Por allá de la revolución, los resultados de la revolución fue una constitución en 1917 que preveía ya que el tema de la educación fuera pública, laica y gratuita. Grandes problemas en ese México del siglo pasado, rural, de problemas de carácter académico, es decir, había un rezago, un analfabetismo muy, muy agudo. José Vasconcelos, que para mí es uno de los maestros más importantes que ha estado al frente de la Secretaría de Educación Pública y que precisamente la creó, incluso fue un maestro visionario que invitó a los muralistas Siqueiros, al mismo Diego Rivera, a que ustedes han visto los grandes murales que tiene la Secretaría de Educación Pública. Son de las cosas que trascienden, son de las cosas que realmente se quedan y que hacen sentir orgulloso a los que trabajamos en la educación y para la educación de nuestros hijos. Entonces, también se busca que la cultura, que las bibliotecas públicas se crearan y estuvieran a favor
de los ciudadanos. Esa centralización se dio en esos primeros años del siglo XX. Ya en 1992 se vuelve a descentralizar, es decir, ya el neoliberalismo, es importante que está de moda citar estas corrientes políticas, ideológicas. Recordemos que el neoliberalismo es o significa dejar limitado al Estado y dejar mayor margen de acción al mercado. Entonces, esos neoliberales que llegaron al gobierno en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, descentralizan la educación, se la vuelven a entregar a los estados y los vuelven a ser responsables de que se lleve a cabo una correcta aplicación de los planes y programas de estudio. Se quedan con facultades concurrentes los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y los municipales. Se quedan con tareas específicas delimitadas en leyes secundarias. Pero bueno, para no aburrirlos en temas de carácter legal, vamos a hablar más de temas prácticos. Resulta que en esos años el dinero se los mandan a los estados, pero también les mandan las obligaciones. Entonces, y también nacen temas de carácter ideológico en el magisterio muy importantes, porque algo tienen todos los docentes, incluso todos los que están el día de hoy aquí, es que son personas que creen que la educación pública, pues ayuda a la opresión, a evitarnos ser oprimidos por el tema de ideologías, por opresión de carácter económico o la misma opresión política. Es por eso la importancia de los docentes y de que le dan armas a los niños para que puedan defenderse de esas opresiones que existen en el mundo. Bueno, ya estamos hablando de finales del siglo XX, iniciamos los 2000, ya el siglo XXI, y bueno, la otra gran reforma educativa, ya de otra vez esos neoliberales que regresan al poder, nuevos, el neo-PRI, digo, aquí no quiero politizar porque entraríamos en un terreno escabroso, complejo, porque yo estoy a favor de todo lo que tenga que ver con mejoras para el magisterio. Lamentablemente, los estados son muy limitados, los gobiernos estatales, municipales y los gobiernos federales de repente caen en otro tema de intereses de carácter partidista, político y otro tipo de proyectos que no necesariamente son los educativos. Y bueno, se da el tema de la reforma educativa dañina, en sí estaba proyectada como un tema un tanto punitivo, porque no sé si recuerden, Emilio Choaifet, el primer secretario de Educación de Enrique Peña Nieto, precisamente dice que iban a correr a los maestros por un tema de valoración, evaluación, si no la hacían, y que bueno, imagínense, docentes que tenían muchos años de servicio y que el mismo gobierno tenía la obligación de capacitar, de formar, y bueno, renunciando a esa obligación, ya después se viene un tema de carácter punitivo. En Michoacán se dieron situaciones que todos conocemos, muy importantes, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en todo el país. En realidad, esa reforma educativa fue una reforma fallida. Por ese tema de los exámenes, nacen agrupaciones como Mexicanos Primero también, que buscaba reivindicar lo bueno de esa reforma educativa. Bueno, tenía cosas interesantes, dignas de la reflexión y el análisis, pero bueno, eso es lo que le faltó a ese gobierno, reflexionar y analizar con los actores que están frente a grupo, no con los políticos que están atrás de una silla, o más bien arriba de una silla, atrás de un escritorio, perdón. Con ellos yo creo que no tendría mucho que platicar. Los importantes son los que están atendiendo a los niños, darles herramientas, mejorar el tema salarial, mejorar temas de prestación de servicios y condiciones de prestación de servicios. Pero bueno, como ya todos saben, esa reforma educativa creó un fondo en el 2015 que se llama FONE, que es con el que le pagan a los maestros de educación básica pública. Ese FONE, bueno, y también normal, ese fondo que se llama FONE,
nace en el 2015, empieza a operar ya en el 2015 y centraliza la nómina de los maestros otra vez, pero ahora solo la nómina, no las obligaciones, ahora se lleva la nómina. Hablamos de la descentralización, ahora se centraliza la nómina. Y bueno, se deroga esa ley, llega esta administración federal, deroga lo que tiene que ver con la permanencia, cosa que es muy importante. Y bueno, a nivel federal se da esa derogación y se conservan reglas. Se cambia de nombre el servicio profesional docente a la unidad de sistema de la carrera de las maestras y los maestros. En todo el país se crean unidades estatales que sirven como enlaces. Y bueno, también esos enlaces atienden temas de cambios de centros de trabajo, cambios de adscripción, cambios de nómina, ascensos, es decir, promociones. Ahora lo llaman temas también de incentivos económicos, verticales y bueno, los ascensos también, estos de los que estoy hablando, y temas de carácter económico también que los denominan horizontales, es decir, un tema de pago. También funciones de asesores técnico-pedagógicos, es decir, se conserva toda la estructura que tenía el servicio profesional docente, con excepción del examen de permanencia. Y bueno, ya entrados en materia, hablemos de lo estatal. En la entidad se generaron muchos problemas. Ustedes saben que nuestro Michoacán es muy importante siempre y está siempre en movimiento. Nuestros maestros, los 72,000 trabajadores de educación básica, pues merecen respeto, atención y siempre tienen que ser escuchados. Lamentablemente, de repente las políticas de los estados pues cambian, varían, tienen sus vaivenes y bueno, como ustedes saben, a nivel central estuvo los primeros 3 años Enrique Peña Nieto, esa reforma educativa, luego hay un tema de cambio y se dan estos 2 periodos, ya el primer periodo del trienio del presidente López Obrador, y bueno, estos 2 periodos, el de Peña Nieto y el de, no sé si me escuchan, ¿estamos bien? Sí, sí lo escuchamos muy bien, maestro, claro que sí. Gracias. Bueno, les decía, se dividió la administración local con estos 2 periodos. Uno que fue con respecto al último trienio de la segunda mitad, valga la redundancia, de Peña Nieto, la reforma educativa del gobierno anterior, y bueno, la derogación, y bueno, también el primer trienio o la primera parte de la administración del presidente Obrador. Esta convulsión generó varios problemas. El principal es que hubo muchos rezagos de carácter económico, un déficit que se venía arrastrando por el tema de las plazas estatales, un asunto bastante complejo, pero que también debemos de reconocer que faltó atención porque fueron 6 años con el mismo problema. Desearíamos que ahora ya los maestros estatales ya no padezcan de esto. Estamos hablando de que hoy Michoacán tiene 26,000 millones, 20 del FONE y 6,000 estatales. Tiene que haber otro más porque son 28,000. Tiene que haber 2,000 millones más que tienen que estar disponibles para los maestros que tienen plaza estatal. Esta división de maestros estatales y maestros federales, pues ha sido permisiva, fue muy lastimosa para los compañeros que tienen plaza estatal. Fue lamentable el cierre de la administración anterior, es de lo más doloroso que pasamos, un tema muy complejo, muy difícil, que no se arreglaba solamente dando la cara. A pesar de todo eso, esperemos que las cosas sigan proyectándose bien. Esta administración ya en lo local me parece que ha hecho algunas acciones importantes, muy relevantes. Otras entiendo que todavía
le quedan a deber al magisterio, dicho con mucho respeto, para los docentes, porque son quienes merecen atención, quienes merecen respeto, quienes necesitan que se les atienda y que se les mejore sus condiciones, sobre todo el tema de carácter salarial, el tema económico. Ya no hay dobles plazas, ya no hay carrera magisterial, entonces se necesitan mejorar ese tipo de situaciones, dar una atención de mayor calidez y de mayor inmediatez con los maestros y maestras michoacanos. Creo que es una de las cuestiones importantes. Y ya en el tema post pandemia, pues importantísimo que se atiendan los rezagos que dejó en materia de aprendizajes esta situación tan complicada. Pues bueno, esa sería mi primera parte de la participación, doctor Jesús. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario con respecto a esta experiencia. Muchas gracias, maestro Héctor, le agradecemos mucho. Yo tengo una segunda pregunta y aprovecho este espacio para invitar a todas las maestras y maestros que nos acompañan, que a través del chat, por favor, nos puedan compartir sus preguntas, sus comentarios que deseen hacer al maestro Héctor Ayala. Y la pregunta en este caso va enfocada al modelo educativo. Estamos en este proceso de transición que se ha venido alargando para finalmente llegar a una idea de un nuevo modelo educativo que el gobierno llama Nueva Escuela Mexicana. Desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué puede identificar diferente de este modelo al modelo anterior? ¿Y cuáles considera usted que serán muy seguramente los principales retos en la implementación? Gracias, doctor Jesús. Pues bueno, primero habría que reconocer las virtudes de los modelos anteriores, sobre todo a mí me gustaba mucho el aprender a hacer haciendo. No sé si, y eso que es muy viejo, y eso que precisamente el presidente López Mateos fue uno de los que impulsó este método, la creación de las secundarias técnicas. Obviamente vivíamos en otro contexto en México, había un México rural, un México más complejo en materia de aprendizajes, porque el maestro tenía que hacer la de todo, o sea, era el referente de los pueblos rurales, era un país más rural. Tiene que haber innovación, tuvo que haber innovación. Empezamos con una materia o más bien con materias que eran más repetitivas y eran de memorizar, es decir, no tanto de reflexión, no tanto de poder hacer un tema de extracción, es decir, el alumno tenía que memorizar, tenía que aprenderse y tenía que poder tener esa capacidad de poder plasmar esos aprendizajes repetitivos y bueno, saber que los comprendió en cierta medida, como dice el texto, ¿no? Y bueno, para mí era importante el tema de memorizar, también tiene sus debilidades, el tema de la poca reflexión que puede estar causándose o el entendimiento, que no muchas veces podemos tipificar a los niños en una caja a todos y decir que todos tienen las mismas capacidades. Esos son parte de los problemas de esas técnicas anteriores. Esta nueva escuela mexicana pretende cambiar, pero no solamente el tema de las técnicas de enseñanza-aprendizaje, sino también un asunto de carácter ideológico. Es importante que los estados puedan también intervenir en esos planes y programas de estudio. Es decir, la nueva escuela mexicana prevé que los docentes en colegio, en supervisiones, en colegios de docentes que puedan hacer aportaciones y que la Secretaría de Educación local haga su petición a nivel nacional de incluirse en los libros de texto gratuitos para el Estado en sí. Es un tema importante, interesante, no se ha dado todavía, de contenidos regionales tan necesarios y aportaciones que existan
pero sobre todo porque la amalgama de México es muy diversa. Pues el artículo 2 constitucional prevé que México es un país pluricultural o multicultural. Existen una cantidad importante de pueblos originarios que merecen respeto y que merecen ser incluidos en estos planes y programas de estudio. También pretende ser una educación más humanista, no tanto de carácter utilitarista, que es el término del siglo pasado. Recordemos que ese utilitarismo norteamericano es parte de lo que se ha atacado mucho en esta administración. Me refiero al tema ya de carácter político. Por eso decía yo que no podemos dividir el tema de la política de la educación. Creo que necesitamos también, desde la docencia, que exista una propuesta de manejar una reforma educativa de gran calado y que vaya transeccional, es decir, que no esté sujeta a los vaivenes políticos, porque puede darse una alternancia. Imagínense, si hay una alternancia, de nueva cuenta vamos a tener otra reforma educativa y va a haber otra reforma que va a traer nuevos planes y programas, nuevas ideas, y bueno, es respetable siempre y cuando se obtenga un beneficio para los docentes, para los alumnos, y que puedan alcanzar a familiarizarse. Por citarles un ejemplo, y no es crítica destructiva, es un tema de una opinión positiva. Estamos por terminar la administración federal y todavía no se lleva a cabo. Apenas van a empezar con el tema piloto de las 800 escuelas que van a trabajar la nueva escuela mexicana y ya hay amparos que han parado esa aplicación. Es decir, caemos en un tema de politizar demasiado la educación en nuestro país, meterla en un tema de vaivenes de administraciones que causan más que beneficios, le causan perjuicios a los niños, que al final de cuentas son el futuro y presente de nuestro país, de nuestro estado, y es por los que la razón de ser de todos nosotros que estamos involucrados en el tema educativo. Pues bueno, este nuevo modelo educativo, esta nueva escuela mexicana, pues tiene sus cosas que en mi opinión son positivas, como estas aportaciones que pueden hacer los estados para que, obviamente, después del trabajo y reflexión de los docentes, de los maestros de grupo, de los sindicatos incluso, que ahí es otro tema de carácter sindical, ¿verdad? Pero bueno, ya una vez incorporadas a los libros de texto, que puedan tenerse fuera de filias y fobias, una aplicación de los aprendizajes que hable no solo de lo que le interesa al gobierno a nivel central, sino los beneficios que puede obtener del conocimiento, el arte y la cultura nuestros docentes, nuestros alumnos y bueno, los padres y madres de familia también que participan en el aprendizaje. Yo creo que ese sería el objetivo de esta nueva tendencia de la nueva escuela mexicana, que esperemos que se logre y llegue a buen fin, porque trae involucrado temas como la absorción del programa de escuelas de tiempo completo, va en la escuela es nuestra, la absorción de las becas de manutención y demás de los niños y niñas, cosa que me parece interesante, siempre y cuando haya un esfuerzo junto con los maestros y maestras michoacanos, porque no pueden aislarlos, tienen que estar incorporados, tienen que saber que los niños están teniendo un tema de alimentación correcta, que están recibiendo apoyo económico para tener sus útiles, para tener y comprar sus útiles, para que no haya cooperaciones en las escuelas, porque siempre se ha criticado eso, el tema de la cooperación, ¿no? Tan necesaria para el mantenimiento de las escuelas, porque los gobiernos pues no les dan dinero, eso es una realidad. Entonces, por ahí de repente prohíben que se pidan cuotas, pero tampoco dan las aportaciones económicas los gobiernos para que las escuelas funcionen, para que haya papel de baño, para que haya útiles de limpieza en de los baños, incluso para que haya intendentes, porque la verdad es que falta personal de apoyo y asistencia en las escuelas en todo el país. Es importante todo esto y bueno,
mis mejores deseos para la nueva escuela mexicana, para este nuevo modelo educativo. Y bueno, en caso de que haya alternancia en la presidencia de la República, pues vamos a esperar a ver qué sucede con el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que ya está en proceso de aplicación. Muchísimas gracias, maestro. Aprovecho este espacio para agradecer al Mar Bautista, Alejandra Arroyo, Alfredo Pérez, María Burgos, María Burgos, que generosamente nos han hecho algunos comentarios, algunos saludos para usted. Y tenemos una pregunta de la maestra Paloma que nos dice, tengo una pregunta, ¿qué opina respecto a las modificaciones curriculares que se vive en cada cambio de gobierno? Porque dentro del estudio curricular se sostiene que un programa debe durar mínimo un lapso de 10 años para valorar su eficiencia. Sin embargo, como docentes nos enfrentamos al hecho de que cada nuevo gobierno debemos aprender a manejar un nuevo programa sin siquiera dominar al anterior. Ya está una pregunta, maestra. Adelante, por favor. Sí, claro. Maestra Paloma, pues efectivamente tiene usted toda la razón. Es algo que considero, en mi opinión, tiene que modificarse. Hablamos de una reforma educativa, pues más que reforma educativa, yo creo que tiene que trabajarse con los docentes un tema de atención a la educación transeccional, que vaya más allá de los colores de los gobiernos estatales, municipales y federales, porque recordemos que la educación es una obligación de los 3 niveles de gobierno, es una materia concurrente, entonces le toca a los 3. Lamentablemente, y digo aquí lamentablemente, desde el centro es de donde se delimita la política educativa en materia de mapa curricular o malla curricular o planes y programas de estudio. Entonces, ¿cómo es posible? Incluso también es una crítica que en su momento no podía hacer porque era juez y parte, por así llamarlo. No podía criticar a los patrones que están en México. Hoy lo puedo hacer con ustedes y lo digo de manera muy respetuosa. Creo que los planes y programas de estudio, creo que esta finalidad de reformas educativas que implementan modas o ideas o ideologías de los gobiernos en turno debe ser repensado con los maestros y maestras de todo el país. Sí se puede. Yo creo que le tienen de repente pavor al magisterio algunos políticos, pero le tienen pavor precisamente porque no los atienden, no los quieren atender, no los conocen, no los respetan. Entonces, obviamente es un temor fundado. Pero bueno, lo importante es que exista este diálogo y esta construcción, no simulada, porque hemos visto muchas consultas, muchas pláticas que son solamente simulación, no se traducen en esto que comenta la maestra Paloma, en tener ya definitivamente estrategias transeccionales que atiendan el tema de tener ya una estructura de un programa, o más bien de una trayectoria de los alumnos que puedan tener incluso regionalizada, para que los mapas curriculares puedan adecuarse a sus necesidades. No que los alumnos se adecúen al mapa curricular, sino que el mapa curricular se adecúe a los alumnos. No sé si me esté dando a entender. Necesitamos que los niños de la Sierra Costa que hablan mazahua, náhuatl, pues el tema se atienda en su cosmovisión. La cosmovisión de los niños pues es distinta porque ellos tienen una visión diferente de las cosas a la que pueden tener personas como nosotros que vivimos en el oriente o en el centro. Yo soy de la costa a propósito, entonces por eso es que conozco Aquila y Coahuayana, Arteaga, y bueno, entonces ya aproveché, maestra Paloma, para mandarles un saludo a todos mis paisanos, pero bueno, precisamente reconocer lo valioso de su aportación y de su pregunta, y bueno, reiterar que coincido con la necesidad de tener un replanteamiento en los mapas curriculares,
que se ejercen en educación básica e incluso media superior y educación superior, y las normales, que precisamente de repente se convierte en un tema de conflicto, y más que conflicto se convierte en un tema de carácter político, porque lo importante de los mapas curriculares o de el tema de las materias que se van a impartir a los niños o los conocimientos es que se adecúen a la realidad y que les puedan brindar herramientas para cuando egresen o cuando tengan que incorporarse a la vida laboral. Entonces, no desde una visión de carácter político, no desde un tema de si me gusta el centralismo o el liberalismo o alguna corriente socialista, comunista, lo que sea. Al final, todas las ideologías son respetables, pero tenemos que vivir en un presente y, bueno, instruir y dar a conocer las bondades de todas las materias del conocimiento y del saber. Creo que eso es lo importante. Por eso dije que todos ustedes, los que estamos aquí, creemos que la educación es la herramienta contra la opresión económica, la opresión ideológica, la opresión intelectual, porque para eso sirve la educación, para no estar sumiso y para no creer que existe la verdad absoluta y que la tienen los gobernantes. Y es más, menos si no reflexionan y menos si no se prestan al diálogo. Yo creo que eso es muy importante, maestra Paloma, y bueno, mi reconocimiento y muy buena pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor Ayala. Me hace recordar justamente a Paulo Freire, ¿verdad? Con varias de sus obras donde nos habla justamente de la pedagogía de la opresión. Patricia Regina Chávez le envía también un cordial saludo, pero tenemos una pregunta de Almar Bautista que nos dice, ¿cómo concientizar a los docentes que todo cambio es para mejorar en el hacer cotidiano? Perdón, doctor Jesús, ¿cómo se llama el maestro? Claro que sí, Almar Bautista. El maestro Omar. Muy bien, maestro Omar. Maestro Omar, es sumamente complicado el tema de perderle el miedo al cambio y sobre todo cuando tenemos antecedentes de que los cambios han sido perjudiciales, cuando los cambios carecen de legitimidad. Es importante que los maestros conozcan de qué se trata, sobre todo cuando es un tema de carácter académico, intelectual, e incluso administrativo, porque pues seguramente ustedes han escuchado las constantes manifestaciones de inconformidad de algunos maestros por un tema administrativo, por ejemplo, el tema de la tarjeta o el pago bancarizado. Fíjense que de manera muy orgullosa les comparto que nosotros recibimos un tema de pago bancarizado como del 10-15% y lo dejamos en 65%. Esta administración ha logrado un 5%, muy importante, pero ese 5% creo que les ha causado más perjuicios que beneficios, porque primero tienen que tener claro los maestros que la autoridad o el patrón y el sindicato están para resguardarle su salario, que ningún banco abuse del maestro o maestra porque está cobrando o que le vaya a cobrar una comisión o demás, porque para eso está el patrón y el sindicato. Entonces tienen que tener un acercamiento, tienen que darles a conocer por cualquier vía que están para proteger sus intereses. También en materia de planes y programas de estudio, decirles que la nueva escuela mexicana tiene bondades por determinados puntos. Es decir, por ejemplo, el tema de una visión más humanista de la educación. ¿Por qué? Porque es importante que le quitemos ese sentido positivista. Positivista me refiero a letra muerta. O sea, que en realidad la educación no es para volvernos arrogantes con títulos nobiliarios perdón, doctor Jesús, perdón, con títulos. La verdad es que muchos doctores, muchas personas que ostentan títulos así, son personas que
sus conocimientos les generan mayor empatía, pero hay otros también que se vuelven soberbios. No, obviamente no es el caso, doctor Jesús. Hay personas que se vuelven soberbios, se vuelven sumamente egocentristas y sus conocimientos, pues es como si no los tuvieran, porque si no los transmiten, es como si no tienen, no aportan nada. Yo creo que mientras más sepas y más logres entender del arte, la cultura, y lo transmitas, es cuando vale la pena, es cuando trasciende. Cuando solamente lo haces por ego y por colgar un título y por decir que eres un doctor en no sé qué artes oscurantismo, pues nada más ahí te va a servir el título colgado. Yo creo que los maestros y maestras michoacanos, muchos han perdido ese miedo a los aprendizajes. Es decir, por ejemplo, este tema que estamos el día de hoy siendo testigos del Internet, yo la verdad es que creo que todos los que nacimos el siglo pasado, todos los que estamos en esta sala de reunión virtual, todos nacimos el siglo pasado, y bueno, ¿se acuerdan de esos teléfonos grandotes que eran como unos ladrillos? Entonces, ni pensar, yo creo que esto del Internet y videollamadas solo salía en una caricatura que le poníamos a nuestros hijos, ¿no? Los supersónicos, por decir un ejemplo. Entonces, yo creo que todos esos avances, todos esos cambios, de entrada sí generan cierto temor. Yo creo que más que quedarnos con ese tabú, tenemos que dar un paso. Y bueno, una de las formas en las que las autoridades pueden llevar a cabo una implementación de un cambio es dialogándolo, es llevándolo a las escuelas, es bajándolo en las estructuras. Lamentablemente, pues todos sabemos que de repente hay un sesgo entre celos de administraciones. En educación, pues son 6 subsecretarías, me refiero a solo Michoacán. Entonces, cada subsecretaría quiere su pedazo de reconocimiento y hay cierto sesgo, y que bueno, que ahorita ya hay un tema de administración, otro tema, me refiero a una subsecretaría de administración, otra área de unidades regionales, entonces, al final de cuentas, teniendo una estructura tan obesa de funcionarios y funcionarias, de directivos, pues ninguno hace nada porque no conocen. Yo les voy a poner un ejemplo, sin quemar al funcionario o funcionaria. Resulta que hace ya un tiempo, una funcionaria me decía que cómo podía ayudar a una viuda de un maestro. Le dije, bueno, ¿cuántos años lleva trabajando en educación? Pues casi toda la vida. Dije, a ver, ¿no sabe que tienen muchos derechos ya las viudas? Primero la pensión por viudez, primero también incluso a los maestros que están ya cobrando por un tema de bancarización. Yo personalmente les dije a ellos que los del Banco Santander tenían un tema de estímulo económico de 100,000 pesos, entonces sin costo. Entonces, si el difunto ostentaba todos estos derechos, la funcionaria lo único que tenía que hacer era acompañar desde su región el trámite y no hacer que la viuda anduviera padeciendo todo ese peregrinar en honor al maestro muerto. Yo creo que es importante que todos nos pongamos la camisa en el sector y todos tengamos empatía por los demás compañeros. Esto es por citar un ejemplo. Este cambio debe de generar más que miedos, debe de generarles a los maestros la certeza de que hay pues funcionarios interesados en que las mejoras se aterricen y sean para bien. Todos los cambios deben ser para bien, si no, no tendría sentido. Y las mejoras que se tienen que hacer, que se realicen sin afectar a los maestros y maestras michoacanos. Espero, maestro Omar, haber dado una estrategia más o menos ahí que puedan tomar quien tiene que tomarla en este momento para que se pueda hablar bien del magisterio, retomar esa buena imagen
que debe tener el maestro y maestra michoacano, que yo creo que tienen una deuda histórica los gobernantes con el magisterio, porque más que denostarlo, necesitan ensalzarlo y, bueno, elevar y también comprometerlo, porque no se vale que los únicos comprometidos sean los maestros y los gobiernos van y vienen y, bueno, los vean como enemigos. Yo creo que no puede haber una educación de calidad sin una alianza con los maestros y maestras michoacanos. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro Héctor. Pues muchos saludos para Raquel Madrigal, quien le envía saludos, Patricia Regina, Simue Puente. Y tenemos acá, bueno, dos preguntas interesantes. Margarita Hernández nos dice, ¿realmente ha existido un modelo educativo en México significativo que haya sido significativo en nuestro país? Cito textualmente como escribe Margarita. Y Yareli Salgado, que nos dice, tocando este tema actualmente, ¿qué propone la reforma educativa frente a los modelos educativos? También me permito citar textualmente lo que nuestras compañeras han escrito. ¿Cuál es el nombre de la segunda maestra? Perdón, es la maestra Margarita. Sí, Yareli Salgado, primero es Margarita Hernández y después es Yareli Salgado. Maestra Yareli y maestra Margarita. Pues prácticamente es la misma pregunta con sus diferencias, pero bueno, para mí, en mi opinión, sí ha existido en México modelos educativos y planes importantes que han generado grandes maestras y maestros a la postre. Yo citaba, por ejemplo, el implementado por Plutarco Elías Calles, como él era presidente, su secretario de Educación, el tema de poder vincular al sector productivo con un México rural, y estamos hablando de dificultades, que después también incluso fue adoptado con sus vaivenes e incluso con un sesgo también de carácter socialista por el general Lázaro Cárdenas, en donde incorporaba la educación rural y donde mandaba precisamente a los maestros a que se formaran en estas instituciones normales como maestros rurales. Y bueno, entonces atacar ese analfabetismo fue una meta y los planes funcionaban para poder formar a niños y a niñas que pudieran tener una incorporación en el trabajo, es decir, que pudieran haber talleristas. Por eso hay tanto tallerista. Hay cosas que no entienden las administraciones federales del México del siglo pasado. Yo sostenía, por ejemplo, ustedes conocen el tema de la función de los albergues rurales e indígenas. Fueron creados porque no podías llevar una instalación de una escuela primaria o una secundaria a un caserío. Más bien, los caseríos se agrupaban, se daba a conocer que se iba a abrir un albergue cerca del centro escolar, de la primaria, de la secundaria, y los niños pueden quedarse en esos albergues de lunes a viernes. También para los internados, que fueron parte de esa estrategia de incorporación de los talleristas del tema de las secundarias técnicas para poder trabajar en temas de carácter técnico. Y bueno, ya posteriormente, con la llegada del neoliberalismo, también vienen nuevas corrientes pedagógicas y bueno, también nuevos intelectuales, de esos que descubren cosas nuevas y proyectan un tema de una educación mucho más utilitarista. Y bueno, ustedes conocen diversas corrientes que hablan sobre las competencias y bueno, empiezan a poner un tema de competencias que vuelve el tema de la nueva reforma educativa y ahora de esta administración a que trata de ir y dejar atrás esos temas de competencias y de valoraciones distintas de los aprendizajes de los niños.
yo creo que pues tiene razón la maestra Margarita y Yareli en decir, bueno, realmente en los modelos educativos respetan incluso la autonomía intelectual de los docentes con la cual fuimos formados. Es decir, por ponerles un ejemplo, sería un tema absurdo que en las universidades exista un tema de una falta de libertad de cátedra. Yo creo que los que construyen el aprendizaje en los niños y el mejor método, mientras no sea el método de la ocurrencia, el mejor método es el que practican los maestros y maestras, al que mejor se adecúan. Es decir, si para ellos funciona y con los niños funciona, porque cada niño tiene también una cierta preferencia y una cierta capacidad de aprendizaje. He platicado con muchas amigas educadoras del nivel preescolar que me han compartido sus experiencias con diversos métodos. Y bueno, eso es importante porque al final de cuentas es el camino o la metodología que utilizas para llegar a un fin. Y ese fin es que el niño logre ser reflexivo, logre ser inquieto al final del día, porque sigue siendo niño, y respetando todo eso, que logre tener un desarrollo adecuado de su personalidad, que es lo que espera esta nueva escuela también humanista, porque es al final de cuentas una ideología en donde pone hacia el centro, más que los aprendizajes, pones al centro los niños. Eso es, y los niños como personas. Eso es muy importante. Entonces, en resumen, yo diría que sí, en México ha existido y todos somos resultado de buenas políticas en materia educativa y de buenos planes y programas de estudio implementados, pero también debemos de reconocer un sesgo de encaminar por parte de los gobiernos y también asuntos como la falta en este momento de civismo. Para mí era una materia y es una materia importante. Bueno, ya existen diversas pues justificaciones del por qué eliminar el civismo y eliminar algunas otras materias que en mi opinión son importantes. Pero bueno, hablando ya de los maestros y maestras y de los métodos que aplican, pues mis respetos para todos. Creo que al final el más importante es el que genera resultados, el que mejor se adecue a los niños y también, por supuesto, el que logre transmitir un docente. Muchas gracias, maestro Héctor. Agradecemos este espacio para agradecer los comentarios de Raquel, de Patricia, de Simue, de Margarita, de Yareli, de Irán, de Paloma, de Vasco Ábalos, de Denise Villegas, de Ralph Collins, de Flor León, de Esteban González, de Yolanda, de Ana Aguilar, de Carlos Kerbel, de César Osuna, que generosamente de Ricardo, que han escrito comentarios para usted, de Wilmer, de Alejandra Arroyo, de Miriam Vega, de Denise Villegas. Y bueno, tenemos todavía dos preguntas, si usted nos permite. Ricardo se hace una pregunta muy interesante. ¿Qué hace falta hacer? ¿Qué hace falta hacer para poder generar esa vinculación real, dice, fuera de rivalismos? Creo que Ricardo se está refiriendo a qué necesitamos en la educación en México, independientemente de diferentes grupos de acción, de diferentes grupos políticos. ¿Cuál es el mensaje que usted nos daría en ese sentido, maestro? Sí, muy buena pregunta de Ricardo. Obviamente yo haría una propuesta, en mi opinión, y también es un tema de crítica personal. Creo que nos hace falta quitarnos ese tema de colores y de filias y de fobias y trabajar por un bien común. El bien común debe ser la comunidad educativa, es decir, la comunidad escolar, los padres de familia, los alumnos y los maestros y maestras michoacanos, trabajar en conjunto por ellos, ponerlos al centro, porque si no son ellos el origen y el destino de las políticas públicas en materia educativa, pues van a existir esfuerzos aislados, siempre van a trabajarse reformas, van y vienen y no se atiende la escuela.
reformas educativas van y vienen y no se mejora el salario de los maestros y bueno, y todo eso va a generar inconformidades y tarde que temprano van a generarse más y más conflictos. Es algo lógico, tenemos que platicar y generar mesas de diálogo con los docentes, generar mejoras reales y poner al centro la educación. Don Ricardo, maestro Ricardo, creo que de ningún gobierno ha sido prioridad, lamentablemente, la educación, ni del gobierno estatal pasado, ni del gobierno estatal actual. Y fíjese que yo trabajé en la administración pasada y debo decir, lamentablemente, que la educación tampoco era prioridad. Puedes decir de discurso, se puede decir que sí, pero la verdad es que para poder decir las cosas con verdad hay que demostrarlas con hechos. Si no cumples con un tema fundamental como es el asunto de pagar, pues lamentablemente estoy claro de que no es una prioridad. Hay otras y las prioridades las establece un plan de gobierno. Si en el plan de gobierno no está establecido el tema de pagarle a los maestros bien, pagarles mejor, mejorar sus condiciones, mejorar las escuelas, invertir, dejar de invertir tal vez en X o Y cosa, pero bueno, hoy vemos que las prioridades son diferentes también, no está la educación, en mi opinión, y no es un tema digamos, para lamentarnos, es un tema para alzar la voz y pedir que si queremos cambiar pues, el tema de la realidad, creo que debe de hacerse desde la niñez y trabajar con ellos y trabajar con los que están con los niños y las niñas michoacanos, que son nuestros maestros y maestras, con la mayoría. Les tengo que decir también que lamentablemente la matrícula de alumnos del sector público, pues va a la baja. Es decir, de repente tenemos que seguir siendo un tema de referente y de llamar a los padres de familia que confíen. Hay escuelas que van en sentido contrario, es decir, tienen mucha matrícula, pero bueno, muchas, la verdad es que van a la baja. Por citarles un ejemplo, en Zaguayo, por ejemplo, en Zaguayo hay cerca de 68 escuelas del sector público básico y son cerca de 67 del sector privado. Entonces, imagínense, están casi en igualdad, o sea, es lo mismo y eso es algo que no debe pasar. Deben de tener oportunidades en igualdad. Quien desee mandar a sus hijos a una escuela privada tendría que hacerlo porque así lo decide y porque reúnen algunas características especiales para ellos, pero puede y debe tener un espacio en el sector público nuestros alumnos. Fuera de temas de carácter político, creo que debe de ponerse al centro este tema de la comunidad educativa y debe de ser prioridad de los gobiernos federales, estatales y municipales, porque es un tema de materia concurrente, la educación, los maestros y los padres de familia, que son los que la razón de ser del presupuesto educativo y de los gobiernos en materia del artículo 3º, que es una obligación, e incluso en el artículo 4º constitucional se habla del interés superior de la niñez, es decir, que las políticas públicas deben tener prioridad sobre el derecho de los niños. Lamentablemente, pues queda en letra muerta y mi propuesta para que exista una correcta vinculación entre los niveles de gobierno, entre los maestros y maestras, entre los sindicatos, entre los padres de familia y los alumnos, pues es que se dé voz y voto a todos los que pertenecen a ese trinomio y que, bueno, se dejen de simulaciones que no ayudan y no abonan a que las cosas mejoren para las maestras y los maestros michoacanos, don Jesús. Espero haber resuelto con la propuesta, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Tenemos 2 preguntas más. Si usted está de acuerdo con estas 2 preguntas, podemos ir cerrando esta interesante conversación.
Miriam Vega nos pregunta, ¿qué es lo que caracteriza a la escuela humanista? Si usted me permite, doy lectura a ambas. ¿Qué es lo que caracteriza a la escuela humanista? Nos dice Miriam Vega. Y cerramos con la pregunta de Mónica Quesada, que nos dice, los materiales que tenemos al alcance los docentes sobre la nueva escuela mexicana aún son muy escasos. Es una reforma que trae cambios profundos y que nos tiene en total incertidumbre. La capacitación que se plantea dar a los maestros en momentos marcados en el calendario escolar me parece que será insuficiente para los retos que la reforma plantea. ¿Usted considera que podrá ser operable para el próximo ciclo escolar? Maestro, al parecer se apagó su audio. Perdón, ¿cuál es el nombre de la maestra de la última pregunta con respecto a la nueva escuela mexicana, los materiales y la Mónica Quesada. capacitación? Ajá, es Mónica Quesada. Perfecto. Gracias. Iniciaría con la maestra Miriam Vega, que nos pregunta que cuál es pues la principal característica de la nueva escuela mexicana en materia humanista o del humanismo en la nueva escuela mexicana, que al final de cuentas es lo mismo. La corriente humanista significa poner al centro de todo al niño o a la niña, más que los resultados incluso del aprendizaje. ¿Recuerdan algo congruente que hacía en esta pandemia el gobierno federal? Era decir que ponían el tema de la trayectoria académica de los niños y que, bueno, no se truncara por un tema de si iban o no. Ahí yo tengo un juicio de valor específico y, bueno, en algún momento contravenimos incluso esa disposición porque yo les comentaba que esto debía de ser un tema de trabajo coordinado con el maestro y maestra que atiende al niño, porque no es posible que un niño que no participó y que no sabe absolutamente nada, lo mandes, resulta contraproducente que lo mandes o lo promuevas al grado siguiente. ¿Por qué? Porque va a tener un tema de presión. Imagínense a un niño que llega a cuarto grado con conocimientos de segundo o de tercero. Imagínense ya todos los niños que traen un tema de la frustración que le va a generar a él, independientemente de lo que observe en sus demás compañeros. Yo creo que las políticas públicas deben de dictarse pues de manera sensata y de manera corresponsable con los maestros y maestras. Hablando de la nueva escuela mexicana y calificándola de humanista, significa que los niños serán el centro de atención y de trabajo para con los docentes. Nos exigen a los que estemos o trabajemos con los niños a que seamos más empáticos, practiquemos temas de valores que ayuden al niño a desarrollarse, no de una manera un tanto autodidacta, sino más ni autómata, sino que los busquemos acompañar en este aprendizaje, pero a su ritmo, es decir, y a sus propias capacidades, respetando el libre desarrollo de la personalidad de los niños. En pocas palabras, la educación humanista busca no ser tan exigente como lo era la del siglo pasado, utilitarista y de competencias. Busca ser más empática y de respeto a la autonomía de los menores, una situación un tanto no tan fácil de explicar. Incluso esta pregunta de usted, maestra Miriam, se correlaciona con el de la maestra Mónica, porque la maestra Mónica dice, bueno, ¿cómo vamos a implementar, ya entrando a dar mi punto de vista con respecto a la pregunta de la maestra Mónica? Tiene toda la razón. ¿Cómo vamos a empezar a pretender implementar la nueva escuela mexicana y este nuevo modelo educativo si los materiales
están rezagados o todavía no llegan, y si la capacitación o la formación continua todavía no se da, y es una obligación y existe incluso una dirección con ese objetivo, como si falta mucho trecho y falta dar a conocer. Hablamos con el maestro Ricardo, incluso con el maestro Omar, sobre la necesidad de propuestas de trabajo conjunto con los maestros y maestras del sector básico, e incluso el medio superior, en donde pues también existen esfuerzos de repente aislados de incorporación, porque si lo hacemos de una manera parcial o sectorizada, la educación básica va a ir por un rumbo, el preescolar, la primaria, secundaria, la educación especial va a ir por un rumbo, y la educación media superior también por otro. Tiene que haber un tema de integralidad en este esfuerzo de trabajo para que la nueva escuela mexicana sea una realidad y se trabaje en su totalidad, e incluso logre permear en el sector público de nivel superior, los tecnológicos, las universidades, los institutos logren tener una formación de respeto y que trascienda con esos planes y programas de estudio, con esos mapas curriculares, con esas nuevas visiones de lo que es la educación en el mundo y en el país, o bueno, más bien lo que debe ser la visión de la educación en nuestro país, adecuada desde esta visión de la nueva escuela mexicana, valga la redundancia. Tal vez espero que muy pronto se logre avanzar. Yo considero que coincido incluso, porque veo que la pregunta va encaminada, la de la maestra Mónica, sobre el tiempo. Creo que no les va a dar el tiempo, creo que van a cumplir por un tema de decir, pero la realidad es que no va a poderse trabajar en este sexenio, en este próximo ciclo escolar y en el siguiente, en el ciclo escolar 2023-24, pues termina la administración. Entonces, la verdad es que no va a ser posible. Es un esfuerzo que hay que darle el beneficio de la duda, pero bueno, falta incorporar lo más importante, que es a las maestras y los maestros michoacanos. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Héctor Ayala. Ha sido un gran placer escucharlo esta noche. Este último tópico que estuvo conversando me hizo recordar este psicólogo estadounidense, Carl Rogers, que justamente nos habla de esta escuela humanista pensada, centrada justamente en desarrollar las habilidades, las actitudes, los saberes del ser humano, ¿no? Pues ha sido extraordinario poderlo escuchar. Agradecemos mucho su participación y bueno, también aprovechamos este espacio para reconocerle, para felicitarlo. Sabemos que recientemente también ha recibido un doctorado honorario, así que pues bueno, muchas felicidades. ¿Qué sigue? Terminamos tal vez, si está de acuerdo con esta pregunta. Después de todo este trabajo, de toda esta experiencia en el área educativa, ¿qué sigue para el maestro Héctor Ayala? Gracias, doctor Jesús. Pues bueno, el tema del reconocimiento es para todos los que conformamos el sector educativo, ¿eh? Yo creo que sería sumamente egoísta no reconocerles, sino agradecerles a todos por el tiempo. Ya hace un año que terminamos la administración educativa, ya hace un año, y bueno, yo tengo más que agradecimientos con todos los maestros y maestras que dieron todo de sí en ese periodo tan complicado de pandemia, arriesgando incluso sus vidas. Creo que es en honor también a todos los que lamentablemente fallecieron. Y bueno, yo agradezco infinitamente, voy a estar agradecido con todo el sector. La mayoría son maestros y maestras muy buenos. En Michoacán existen y de calidad, y no necesitan una valoración externa, ajena, falta de una regionalización. Yo les reconozco a todos de verdad el sacrificio que se hace en muchas ocasiones, y bueno,
Ya en lo personal, creo que vendrán cosas muy buenas y tendré la oportunidad de recurrir de nueva cuenta a todos ustedes para poderles mostrar mi agradecimiento, demostrárselos ya fehacientemente. Y bueno, espero regresar muy pronto al sector público porque se vuelve un tema de adicción el poder servir, realmente el poder dar algo a la sociedad, regresarle algo, creo que es importante. Y bueno, para todos ustedes, mi reconocimiento, mis respetos, y seguramente van a venir cosas buenas. Voy a hacerlos partícipes, por supuesto, y vamos a estar seguramente en una nueva charla aquí con el doctor Jesús y con todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias a todos. Que tengan un muy buen descanso. Muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Buena noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Muy buena noche a todos. Muchas gracias. Gracias.